Bueno, hoy es una fecha muy importante para la provincia de Entre Ríos. Recordamos el aniversario del fallecimiento de Justo José Urquiza, un personaje histórico y político a nivel no solamente provincial, sino a nivel nacional. Fue el primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, un entrerriano que nació en Concepción del Uruguay, que tuvo varios cargos políticos, fue diputado, gobernador varias veces de nuestra provincia y, como dije anteriormente, presidente. Y hoy recordamos su trágica muerte. Claro, porque ese es el tema. Yo creo que casi todos los entrerrianos debemos conocer el Palacio San José, donde allí está como un rastro de ese día cuando lo matan en realidad, porque fue así, lo sorprendieron. Exactamente. El Palacio San José es un referente histórico de gran orgullo para nuestra provincia y a nivel nacional, creado en el medio del monte, que eso denota, ¿no?, la riqueza y el poderío que tenía Justo José Urquiza, que de hecho en ese lugar no solamente fue su hogar, sino que fue el centro donde administró y dirigió la Confederación Argentina, desde el Palacio San José. Para contextualizar un poquito, la capital en ese momento no era Buenos Aires, sino que era Paraná, ¿sí? Recordemos que en ese momento, cuando él es elegido presidente de la Confederación, Buenos Aires, luego del Acuerdo de San Nicolás, donde todos los gobernadores se habían encontrado y para decidir cómo se iba a organizar este nuevo país, Buenos Aires no está de acuerdo y se separa. Entonces, en un momento de la historia tenemos, por un lado, la Confederación Argentina, con sus 13 provincias, y por el otro lado, la historia de Buenos Aires paralelamente. Claro. Micaela, te iba a preguntar, porque viste que uno lee, a mí me apasiona mucho la historia y conocer sobre estos personajes, digo que por supuesto que han quedado en la historia del país, pero se dice, él en un momento era muy amigo de Rosas, era cercano a Rosas, pero después se dio vuelta todo. Exactamente, en nuestra historia tenemos esa gran división, ¿no?, de federales, unitarios. Y ellos en un momento no compartían ese partido, ¿no?, el federal, y cuestiones también económicas, hay que decirlas también. Había un trasfondo de ambos, ellos eran terratenientes, eran dueños de importantes saladeros, y Juan Manuel de Rosas, una figura muy importante en la historia argentina, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires por muchos años, pero a diferencia de otros gobernadores, él tenía el manejo de las relaciones exteriores. Es decir, nos representaba a nivel internacional. Claro, para el mundo. Claro, y todo pasaba por Buenos Aires y la aduana de Buenos Aires. Los ingresos, salida de tributos, ¿no? Todo pasaba por Buenos Aires. Ahí comenzaron las disputas con Urquiza. Claro. Bueno, todos los años se elegía de todos modos ese poderío que se le daba a Juan Manuel de Rosas, los gobernadores votaban y se les daba ese poder. Pero en un momento Urquiza fue el único gobernador que se va a enfrentar a él, donde principalmente lo que pedía era la libre navegación de los ríos. Pensemos que en esa época no había ruta, sino que era todo por barco y demás, por supuesto. Exactamente. Entonces la libre navegación de los ríos permitía, ¿no?, el ingreso de barcos extranjeros y obviamente el desarrollo del interior, que no solamente todo pasara por Buenos Aires y creciera solamente Buenos Aires. Y ahí Buenos empieza la pica, ¿no? Porque claro, era perder poder de alguna manera. Y era muy difícil vencerlo a Rosas. Entonces Urquiza tuvo que conformar un ejército conocido como el Ejército Grande y es vencido en la Batalla de Caseros, ¿sí? El 3 de febrero de 1852, una fecha que de hecho en Entre Ríos es feriado. El 3 de febrero. Para Buenos Aires no, pero para nosotros es un día que es considerado feriado provincial. Recordamos esa batalla porque justamente Urquiza vence a Rosas y ahí es cuando él queda como jefe provisional hasta que luego es elegido presidente de la Confederación. Y hay toda una disputa, ¿no?, alrededor de la figura de Urquiza. Tenemos los que son urquicistas, ¿no?, que tienen su corriente historiográfica, y por otro lado tenemos a los rosistas y por otro lado también a los jordanistas, que es otro personaje que se comienza a nombrar en este periodo en el cual Urquiza empieza a tener mucho poder. Cuando él es presidente de la Confederación, explico esto anteriormente como para entender por qué termina su vida de esa manera, ¿no? Claro, trágicamente. Como que pidieron yo en un momento, no sé si esto es o no, pero decían también que existían algún tipo de cartas o pedidos de Sarmiento
que lo había llegado a visitar a Urquiza, en algún momento fue, era como un pedido ahí entre líneas de Sarmiento que decía que tenían que pagar la venganza, las heridas del pasado. ¿Esto es real? Exactamente. Sí, sí. Primero, él queda como presidente de la Confederación, lo vence a Rosas, queda dividido nuestro país, y es decir que tenemos Buenos Aires por un lado, la Confederación por el otro, y luego Urquiza empieza a tener conflictos con Buenos Aires porque no podía sostener la Confederación económicamente. Si bien hizo mucho por la educación, se crearon colonias de inmigrantes para trabajar la tierra, pero no crecía la Confederación. Por eso, bueno, se termina unificando con la batalla de Pavón, donde él se enfrenta con el gobernador de Buenos Aires, que era Bartolomé Mitre. Él es vencido, que en esa batalla también es muy cuestionada, muy analizada, porque Urquiza se retira, como que se deja vencer, y de esa manera se unifica luego nuestro país, y se elige en 1862 a Bartolomé Mitre como presidente de la Argentina. Ahí podemos hablar de nuestro país unificado como tal, y Urquiza regresa al interior, digamos, con su cargo de gobernador de Entre Ríos. Claro. Y ahí comienzan también las desconfianzas, y los federales de Entre Ríos comienzan a mirarlo despectivamente, ¿no? Porque se retira en esa batalla, luego comienza a tener buenas relaciones con Mitre. De hecho, lo invita primero a Mitre cuando fue presidente al Palacio San José, y luego de que termina su periodo Mitre, asume Sarmiento, que de hecho Urquiza se postula también para ser presidente y pierde, y lo invita al Palacio. El 3 de febrero, justo una fecha importante, de 1870 lo invita. Y en abril, el 11 de abril, por eso hoy esta fecha, lo asesinan. Es decir, en poquito tiempo se organiza la revolución jordanista para traicionarlo a Urquiza, porque lo traicionaron los mismos caudillos, incluso el mayordomo del Palacio San José, que era un amigo íntimo de él. Claro, por eso te iba a preguntar, ¿no? Porque siempre está como esta cuestión que nosotros miramos, conocemos a través de los libros, de los videos, cuando uno va al palacio y puede hacer una visita guiada, que les digo a los que no lo conozcan que aprovechen, porque realmente es hermoso. Digo, uno se imagina más o menos, pero yo siempre pensé esto, cómo Urquiza, con el poder que tenía y esa estructura que nosotros hoy la vemos majestuosa, imagínate en el 1800, ¿cómo pudieron hacer para entrar? Decía yo, alguien de adentro justamente estaba aliado, ¿no? Para que sea posible eso. Claro, el 3 de febrero visita Sarmiento el Palacio San José con todos los honores, o sea, fue un recibimiento muy majestuoso. En el puerto de Concepción, Uruguay, llega en un barco que justamente tenía el nombre de Pavón, que era la batalla que había perdido Urquiza. Eso también fue otro detonante, fue como muy provocador para Entre Ríos, y bueno, y en Concordia empiezan a conformar el ejército que iba a atacar el palacio el 11 de abril. ¿Y eso se sabía en ese momento? ¿O después que pasó lo del asesinato de Urquiza, ahí empezó a saberse todo, ¿no? De las alianzas y de cómo planificaban esto? No, según los testimonios de sus hijas, porque después hizo un juicio posterior, realmente fue sorpresivo, no esperaban ese ataque. Y justamente, bueno, el que permitió el ingreso al palacio fue, como te dije anteriormente, el mayordomo, o sea, claro, un amigo íntimo de Urquiza, que a su vez le manejaba otras estancias que él tenía en Entre Ríos. Y en ese momento Urquiza se encontraba descansando junto con su familia. Sabemos que él convivía, o sea, estaba viviendo en el palacio junto a su esposa Dolores Costa, que la conoce justamente acá en Gualeguaychú. Con ella tuvo 11 hijos, entonces estaban sus hijos, estaban su esposa, y comienza a escucharse los ruidos de la caballería que ingresa, unos disparos, busca su arma, pero no llega, lo atacan, le pegan primeramente un tiro al lado izquierdo de su rostro. Él trata de buscar, o sea, de pararse, que ahí es cuando uno visita el palacio, vemos las manchas de sangre en la puerta. Y su mayordomo fue el que lo termina matando a puñaladas. Esa habitación hoy es conocida como la habitación trágica en el Palacio San José. Su esposa lo transformó a esa habitación en un oratorio. Hay una lápida de mármol que culpa, ¿no?, a López Jordán, porque cuando ingresan gritan que caiga el tirano Urquiza y viva López Jordán. Entonces ahí se
se sabe, ¿no?, que el ideólogo intelectual de esta rebelión, ¿no?, fue este caudillo, que en su momento fue muy amigo también de Urquiza, pero se sentía traicionado por todas estas cuestiones que veníamos hablando anteriormente. Gualeguaychú, si lo trasladamos a nuestra ciudad, es una ciudad muy urquicista. Acá se forma un batallón incluso llamado 15 de abril para ayudar a las tropas nacionales, porque Sarmiento, cuando se entera de esto, envía prácticamente un ejército para intervenir la provincia, que eso también se estilaba mucho en esa época, intervenir las provincias desde el gobierno nacional.